Bueno, hermanos, en la medida que vamos haciendo el estudio, quiero que cualquiera que tenga algo para aportar, para agregar o para preguntar, lo haga en el momento que estamos haciendo, que vamos transitando. ¿Por qué? Porque de repente después quedan las preguntas para después y sería bueno que se vaya evacuando cada duda, cada pregunta o esos agregados que de repente son muy importantes y no se animan a hacerlo en el momento, después quedan para lo último y no sabemos de qué estamos hablando. Así que sería bueno que se animen, que no hay ningún problema. Es un estudio que lo vamos a hacer. Esto está basado en el Orhot Tzadiki. Es un libro que se traduce Los caminos de los justos, los caminos de los tzadikim. Es un libro muy antiguo, pero está basado en las cualidades y en todo esto de las midot. Así que vamos a comenzar con esta primera, que es el primer capítulo, que es esta primera midot, o esta primera cualidad, que es el orgullo. Y ¿por qué empezar con verdad? Es decir, vamos a dar comienzo en esto del orgullo porque es la peor de las cualidades. Es la peor de las cualidades que un ser humano puede tener. Es decir, para esto tenemos que ver cuáles son las buenas, cuáles son las malas, cuáles son las peores de las malas, ¿verdad? Y la peor es la soberbia. Por eso es que empezamos con justamente esta cualidad del orgullo, la soberbia y la presunción. ¿Por qué esta es la peor? Porque acaba con los seres humanos. Esta cualidad, te saca del mundo. Te saca del mundo. Es decir, te lleva antes de tiempo. Por eso es muy importante que nosotros comencemos a trabajar en las midot y en esta cualidad como principal. La soberbia, el orgullo, la presunción. Entonces, ustedes están viendo bien la presentación, ¿verdad? Las imágenes, sí. Sí, perfecto, sí. Bien. Entonces, el orgullo, esta peor cualidad, acaba con los seres humanos. Y lo que quiero ahora decirles es que nosotros vamos a ir planteando estos conceptos y vamos a saber por qué se dicen así las cosas, por qué son esos conceptos y de dónde sacan estos conceptos, dónde salen. Para darles a entender que todo sale de la Torá, que todo lo ha dicho el Eterno, y que han habido discusiones de sabios, discusiones de rabinos en mucho tiempo, ¿verdad? Que están escritas en la Gemara, que están escritas, ¿qué es la Gemara? ¿Qué es el Talmud? Porque tenemos que sacar eso un poquito, porque algunos se asustan cuando uno habla de Talmud, Gemara o la Misná, ¿qué es eso? Bueno, ahí está lleno de discusiones de rabinos. ¿Y qué discuten los rabinos? ¿Algo de cómo fue en el supermercado, de cómo es viajar? No, discuten sobre pasajes de la Torá, sobre cómo se interpreta un pasaje de la Torá, qué interpretación tendría. Entonces, una discusión de un rabino con otro es para sacar la mejor interpretación en cuanto a esa. Y han quedado esas discusiones, y han quedado un montón de interpretaciones de pasajes que cuando vos empezás a leerlas, a estudiarlas, a mirarlas, vos decís, qué bárbaro. No lo habíamos visto de repente de esa manera, pero esto es lo que en verdad significa. Entonces, acaba con los seres humanos el orgullo. Una persona que tiene soberbia, dice el Eterno en la Torá, se olvida de mí. ¿Cómo es que una persona se olvida de Dios? Porque él cree que él es el que lo hace todo. Cuando vos pensás que vos sos el que haces todo, que vos sos el que tenés la fuerza, que vos sos el que trabajás, que vos sos y que todas las cosas pasan porque menos mal que estuviste vos, eso es orgullo, eso es soberbia. Y dice, se olvida de mí. Se olvidan de mí. Yo quiero que tengan una Biblia más o menos cerca, una Biblia abierta por ahí, para que ustedes puedan revisar estos pasajes. Devarim, capítulo 6, versículo 12. Devarim, capítulo 8, versículo del 13 al 18. Y yo voy a tener acá esta parte de la Gemara, Sotá 5a. ¿Bien? Deuteronomio.
Deuteronomio, claro, Devarim es Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12, Deuteronomio 8, del 13 al 18. ¿Y por qué les pido que tengan una Biblia cerca ahí? Porque les voy a pedir que me ayuden en la lectura de los pasajes, así lo hacemos más dinámico y podamos entender todo lo que estamos compartiendo. Vamos. Así que aquel que tenga el pasaje de Devarim, igual nosotros en la presentación acá ya lo tenemos. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está. Cuídate de no olvidarte. ¿Sí? ¿Y qué dice el otro pasaje? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Bueno, acá nos está diciendo entonces que nosotros no nos podemos olvidar de quién es aquel que da, ¿verdad?, el poder, la fortaleza, cómo conseguimos nosotros la riqueza. Y dice que cuando se aumente, que cuando se nos aumente, decir, de vacas, de riquezas, de cosas, no nos olvidemos. Acuérdate del eterno tu Dios, porque Él te da el poder para acumular riquezas. Entonces, muchas veces la persona dice, yo trabajé, yo lo hice, yo lo hago. Otra de las cosas, acá yo le estoy poniendo en la presentación, dice, no es fácil apagar el fuego del orgullo, pero es muy necesario. Y vemos todos los problemas que trae esto. De lo contrario, que quizá la persona goce de los momentos de orgullo, pero en general tendrá una vida llena de conflictos y desilusiones, ya que difícilmente la gente podrá cumplir las expectativas tan altas que el orgulloso tiene. Y ni hablar de los problemas matrimoniales que te llega a tener, ya que el enemigo número uno del Shalom Bayit, de la paz en el hogar, es el orgullo, que puede llegar a tener uno de los cónyuges o peor si aún lo tienen los dos. Es una guerra interminable por definir quién tiene la razón y quién debe de obligarse a pedir perdón. Y es muy interesante que al final del rezo, que ustedes lo van a ver mucho en los judíos, pronuncian la oración de Oshe Shalom, donde pedimos por la paz. Sin embargo, antes de pronunciar esta plegaria, se inclinan la cabeza, se dan 3 pasos hacia atrás y solo entonces la decimos, por la paz, indicándonos así que para alcanzar la paz en el hogar, primero necesitamos bajar la cabeza, retirarnos de nuestra posición y solo entonces buscar la paz. ¿Se entiende esa parte? Sí, no, para decirles que ritualmente, como lo hacen, que caminan 3 pasos hacia atrás, claro, ¿sí? Y se inclinan, y se inclinan a la derecha, luego inclinan a la izquierda y luego inclinan al centro. Eso. Cuando justamente que hace la paz en los cielos, derecha, exacto, haga la paz sobre nosotros, izquierda, y sobre todo Israel, y inclina hacia el centro y dicen, y decir amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Agacha la cabeza, dan 3 pasos atrás, como diciendo, salgo de mi posición, retrocedo, para entonces sí decir paz. Y en un problema de matrimonio, en un problema de hogar o con cualquiera, vos tenés que agachar la cabeza en un símbolo de humildad, echar tu posición hacia atrás y entonces ahí va a haber paz. Mientras vos te mantengas en tu posición y con la cabeza erguida, ahí no va a haber paz. ¿Se entiende eso? Bien. Estamos entonces que una persona que tiene soberbia, dice el Eterno, se olvida de mí. ¿Verdad? Por eso él siempre reiterando, acordate que todas las cosas que te doy
no son porque son hechas por tu mano, no es por tu inteligencia, por tu sabiduría, porque eres fuerte o eres... No, todo te lo ha dado Él. Y cuando vos te enriquezcas y cuando tengas más, entonces dice que ahí el Eterno te va a bendecir. Entonces vos tenés que acordarte de Él. Deuteronomio 6.2, entonces, ¿verdad? Como leímos, cuidarte de no olvidarte del Eterno que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Bueno, esto es lo que leyó la hermana, ¿verdad? El pasaje, que no se enorgullezca. Mira el 14. Y se enorgullezca tu corazón cuando se te multipliquen las cosas y te olvides del Eterno tu Dios. ¿Verdad? Y dice en el 15 que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Es decir, hay cosas, hermano, que nunca podemos olvidar, y más en este tiempo ahora, hoy, en estos tiempos difíciles que para muchos estamos de acuerdo que son difíciles, momentos tremendos que estamos viviendo, pero no nos podemos olvidar, hermano. Usted sabe lo que es caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y donde no había agua, hermano. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Qué podrá hacer hoy para sacarnos también de estas situaciones, de estos lugares difíciles, de estos momentos tremendos? ¿Pero qué? No nos podemos olvidar. Nosotros no somos autosuficientes, no tenemos todas las cosas, nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que hacernos chiquitos, no grandes. Tenemos que dejar la soberbia, la presunción, el orgullo. Entonces Él te sustenta, ¿verdad? Con maná en el desierto, dice, comida que tus padres no habían conocido. Y esto es muy interesante, hermanos, porque siempre el Eterno se va renovando. Y quizá tenemos testimonio de un evangelio anterior y un evangelio que era poderoso. ¿Y hoy qué? Eso lo vivieron nuestros padres. ¿Y nosotros hoy qué? Entonces, no digas en tu corazón, versículo 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mire el estado de soberbia. Mire el orgullo de decir, por mí lo hice. ¿Sabe que yo era ateo? Y yo decía, ¿qué Dios ni Dios? Y yo me golpeaba las manos, me hacía las manos, estas son Dios, decía. Mire la herejía, ¿no? Mire lo que es un ateo. Alguien que cree que con su fuerza él puede hacer todo. Alguien que cree que con su esfuerzo, que si hay trabajo, que si hay riqueza, si tenemos comida y si yo puedo valerme con mis manos, voy a tener todo. Eso no es así. ¿De dónde quedó Dios entonces? Por eso dice, se olvida de mí. No existe Dios. No hay Dios para una persona así. Entonces en el 18 dice, si no, acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Así que un hombre que tiene orgullo, que tiene soberbia, está en plena competencia con Dios, está compitiendo. Compite y eso que hace, te quita del mundo. Te quita del mundo. Todos en el mundo creen en Dios. Los demonios, dice la Escritura, también creen. La diferencia es que algunos creen que ellos son Dios. Ellos mismos son Dios. Que la persona es Dios. Mira, acá tengo voy a leer la Sotá. Quiero que vean esta parte. En la Gemara se discutió previamente la impropiedad del rasgo de la arrogancia. Y ahora la Gemara analiza el origen de su prohibición. Está prohibido ser orgulloso, arrogante. Está prohibido ser soberbio. ¿De dónde se deriva la advertencia? Es decir, ¿cuál es la fuente que prohíbe el comportamiento de los arrogantes? Entonces un rabino, Seirí, dice, la fuente es el verso, oye y escucha, no seas orgulloso. ¿Dónde está ese verso? Jeremías 13:15. Búsquelo, porque el Señor ha hablado en Jeremías 13:15, oye y escucha, no seas orgulloso, porque el Señor ha hablado.
Y Rabbi Nachman dice, la advertencia es de aquí. Entonces tu corazón se ha levantado y se le olvida al Señor tu Dios. Eso está en Devarim, Deuteronomio 8:14. Y está también escrito ese mismo pasaje, cuídate no olvidarte al Señor tu Dios. Este pasaje que hemos leído, Deuteronomio 8:11. Entonces la Gemara explica, y estas fuentes están de acuerdo con una declaración que el rabino Abin dice, ten cuidado, cuando dice ten cuidado, o no sea, o no, esto no es más que una prohibición, está prohibido. Cuando te dice ten cuidado, cuando la Escritura dice ten cuidado, o no sea cosa, o no, ahí te está dando una prohibición. Entonces, se interpreta, son exaltados por un tiempo y se han ido. Si han sido abatidos, se han recogido todos como todos los demás y se han secado como las copas de las cáscaras. Job 24:24. Busque ese pasaje, por favor. Job 24:24. Sobre eso va a estar hablando la Gemara. Ahí entró Herminio. Está entrando Herminio. Muy bien. ¿Quién tiene Job 24:24 y puede leerlo, por favor? Lo tengo, hermano Neri. Por favor, léalo. Fueron exaltados un poco, nos desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espino. Muy bien. Eso es lo que dice el pasaje de Job. ¿De qué está hablando? De estos soberbios. Hubo momentos en los que dijo esta interpretación en el nombre del Rab así, y hubo momentos en los que dijo en nombre del Rabí a mí. Cualquier persona que tenga arrogancia dentro de él, finalmente perderá su posición. Como se dice en la frase, se exaltan por un tiempo, indicando que aquel que se eleva por encima de los demás será exaltado solo brevemente. Y para que no digas que incluso si está disminuido, seguirá existiendo en este mundo y vivirá una vida plena, el versículo dice, y se han ido. Lo que indica que mueren antes de tiempo. ¿Ve de dónde sacan? ¿Ve de dónde sale eso que el orgullo, la soberbia, la presunción te saca del mundo? Te saca antes de tiempo. Lo está diciendo Job 24:24. Este pasaje dice, se exaltan por un tiempo. Es breve. Y para que no digas que incluso se disminuyó pero sigue viviendo en este mundo, no creas eso. ¿Vivirá? No, se han ido, dice. Y se mueren antes de tiempo. Pero si se arrepiente de su arrogancia, sigue diciendo la Gemara, es recogido en la muerte en su momento apropiado, como habrán nuestros antepasados, como dice, y si son humillados, son recogidos como todos. Jacol es la palabra, otros. Indicando que cuando se arrepienta de su arrogancia, morirá como Abraham, Isaac, Jacob, como está escrito acerca de ellos, que fueron bendecidos en el término todos. Como el versículo anterior, con respecto a Abraham, el versículo dice, y el Señor lo había bendecido en todas las cosas. Génesis 24:1. Con respecto a Isaac, dice el versículo, y yo comí de todo, Micol. Génesis 27:33. Y con respecto a Jacob, el versículo dice, y porque tengo todo. Génesis 33:11. Y si uno se arrepiente, entonces el versículo de Job continúa. Y se seca como las copas de las cáscaras. Y entonces se pregunta, ¿cuál es el significado de la frase y se marchitan como las copas de las cáscaras? Entonces hay una discusión entre Rabí Una y Da. Ofrecieron diferentes interpretaciones. Uno dice que significa como la línea de crecimiento en forma de cerdas en la parte superior de la cáscara. Y uno dice que significa como la cáscara misma. Entonces la Gemara comenta, concedido según quien dice, como la arista de un crecimiento parecido a una cerda en la parte superior de la cáscara,
Eso es lo que está escrito en el versículo. Y se seca como la punta de la cáscara. Ya que esta arista está en la parte superior de la cáscara, está arriba. Pero según el que dice como la cáscara misma, ¿cuál es el significado de la expresión? Porque podemos entender, si está en la punta de la cáscara, está arriba de la cáscara, podemos entender que el soberbio que se exalta y que está arriba, se seca. Y se marchitan las copas de la cáscara. Rabí así dice: de manera similar la escuela de Rabí Ismael enseñó. Esto se puede aplicar por medio de una analogía con una persona que entra en su campo, cuando reúne los tallos más altos antes que los más cortos. Por lo tanto, el versículo se refiere a los tallos más altos, no a la parte superior de los tallos. Dice la Gemara, y es lógico que el significado del versículo sea como el que dice: estoy con la persona contrita. Como el santo bendito sea que ignoró todas las montañas y colinas y descansó su divina presencia en el humilde monte Sinaí. Y él no eligió levantar el monte Sinaí hacia él. Dios eligió entregar la Torá en el monte Sinaí, ya que era un símbolo de humildad debido a su falta de altura y bajo su divina presencia, por así decirlo, a la montaña. ¿Se entiende esta parte? Dice, él deseó entregar la Torá en un monte que no era alto. Él nunca, y cuando vos recorras toda la escritura vas a ver que él está en contra de todo lo alto. Árboles altos, monte alto, todo lo alto. No, él está, dice, entregó la Torá en el monte Sinaí porque era un símbolo de humildad debido a su falta de altura. Y Rabí Yosef dice, una persona siempre debe aprender el comportamiento apropiado de la sabiduría de su Creador, ya que el santo bendito sea, él ignoró todas las montañas y colinas y descansó su divina presencia en el humilde monte Sinaí. De manera similar, cuando se le apareció a Moisés, ignoró todos los hermosos árboles, todo árbol y arbusto grande, y apoyó su divina presencia en la zarza, como dice Shemot 3.2. Entonces, con respeto a cualquier persona que tiene arrogancia dentro de él, es apropiado cortarlo, como se corta un árbol designado para la idolatría, acera. Como está escrito aquí, con respecto a los arrogantes, y los altos de estatura serán talados. Geduim es la palabra, Isaías 10:33, y el que tiene ese pasaje, por favor, me lo puede leer. Isaías 10:33, y está escrito allí, con respecto a los árboles designados para idolatría, y talar sus árboles adorados como parte de los ritos idolátricos. También eso está en Devarim 7:5. ¿Lo leo? Sí. Isaías 23. Sí, por favor. He aquí el Señor, Hashem de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los más altos serán humillados. Ahí está. Y también está en Devarim, Deuteronomio 7:5, que dice, y talar sus árboles adorados por parte de los ritos idólatras. Así que es claro que la idolatría, o esta gente orgullosa y soberbia, tiene que ser cortada. De ahí se saca que el orgulloso es como cometer idolatría. El orgulloso, el soberbio, el arrogante, el presuntuoso, tiene que ser cortado. Se va antes del mundo. Y el rabino Eleazar dice, con respecto a cualquier persona que tenga arrogancia dentro de él, su polvo, pues somos polvo, es decir, sus restos en su tumba, no se moverá en el momento de la resurrección de los muertos. Como se dice en Isaías 26:19, ahí que están en Isaías 26:19, Isaías dice, despiértate o despierta y canta con gozo tú que moras en el polvo. Despierta y canta con gozo tú que moras en el polvo. No se dice
tú que yaces en el polvo, lo que indicaría que todos los muertos serán despertados en el futuro. No dice así, sino más bien, tú que moras en el polvo, lo que indica que solo uno que hizo vecino del polvo en su vida, se hizo vecino del polvo en su vida, al vivir con extrema humildad, se conmoverá en el momento de la resurrección. Me hace recordar al pasaje de Nabucodonosor, Sí. Daniel 4, cuando, si me dejas leer unos textos nada más que dice justamente sobre la soberbia y la arrogancia que tuvo él. Y dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué les parece de ese muchacho? Su soberbia, su orgullo, terminó comiendo pasto, ¿verdad? Y después. Ahora, imagínense, dice, va a ser cortado. Será cortado. Así que con respecto a cualquier persona que tenga arrogancia dentro de él, dice, la presencia divina se lamenta sobre él. Como se dice, ¿dónde sacan esto? Busca el Salmo 138:6. Porque aunque el Eterno es exaltado, considera a los humildes, y de lejos se duele de los altivos. Así que la presencia del Eterno se duele de los altivos, de los soberbios, de los orgullosos. Lo dice claramente entonces el Salmo 138:6. Porque Hashem es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ahí está. Entonces el atributo de la carne y la sangre es que lo elevado ve lo elevado, pero lo elevado no ve lo humilde. Es decir, el hombre mira lo que está arriba, mira lo elevado, no mira lo humilde. Pero el atributo del santo, bendito sea, no es así. En el mundo de la mentira, el hombre ve al exaltado. Por eso quieren ser políticos, quieren ser los grandes, quieren ser los que mandan, los poderes, los reyes, todo eso quieren ser. Y a eso sí se admiran. Es en el mundo de la mentira. Pero en el mundo de la verdad, en el atributo del santo, no es así. Eso es totalmente diferente. Él es elevado, Dios, pero ve específicamente a los humildes. Como se dice, porque aunque el Eterno es exaltado, es alto, es muy grande, considera a los humildes, no considera a los altos. No considera a los fuertes. Considera a quién? A los humildes. Una trompada al soberbio. Una trompada al orgulloso. Entonces dice, cualquier persona que tenga arrogancia dentro de él, el santo bendito sea, dijo, él y yo no podemos vivir juntos en el mundo. ¿Por qué? Dice, él y yo no podemos vivir juntos en el mundo. Como se dice, el que calumnia a su vecino en secreto, lo destruiré. Al de ojos altivos y de corazón orgulloso, no le haré sufrir, dice, pero no se lee así. Salmo 101, 5 y 6. Abra, por favor. Hay que entenderlo bien. De la siguiente manera, no lea, más bien lea así, mire. Es decir, con él no puedo soportarlo para habitar.
Al que sopladamente infame a su prójimo, yo le destruiré. Ajá. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Qué le parece? No lo he de sufrir, no lo voy a sufrir. No voy a estar con él, no voy a vivir con él. No, cuando esté un orgulloso, un soberbio, yo ahí no estaré, no voy a estar con él. Por eso dice que está de lejos, ¿no? Está de lejos. Lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Cualquier persona que tiene arrogancia dentro de él, incluso un ligero viento lo perturba, como se dice, pero los impíos son como el mar revuelto, dice Isaías 57:20. Pero quiero llegar aquí, a donde dice, incluso un estudioso de la Torá no debe tener arrogancia, ni parte de arrogancia. Un erudito de la Torá no tiene arrogancia, debe ser excomulgado. Y uno que no tiene arrogancia en absoluto debe ser excomulgado. Como tal, debe tener solo una mínima medida de orgullo, que después lo vamos a hablar, esa parte de orgullo buena que hay que tener. Estamos diciendo, hermanos, estamos hablando de cualidades, de medidas, y todas las cualidades y todas las medidas tienen una parte negativa y una parte positiva. Por eso tenemos que saber bien qué es el orgullo, que es bien la soberbia, para encontrar la presunción, para encontrar la medida exacta, y entonces una parte sí. Claro. Que después lo vamos a hablar. Pero entonces, un estudioso de Torá no debe tener arrogancia, no debe tener soberbia, no debe tener orgullo malo. Perdón. Entonces, sí. Lo que quiere decir entonces que el soberbio y el orgulloso no solamente se trata de los impíos, sino que aún aquellos, como decías recién, el erudito, el estudioso de la Torá, puede caer en la soberbia y en el orgullo. Entonces, ese es el gran problema, que nosotros tenemos una forma de mirar que acá nos estamos develando, que a veces engañosamente tomamos el orgullo solamente para el impío, solamente para aquel que está lejos de Dios, o como decías hace un rato, el ateo, el que dice su propia fuerza, pero bueno, ojo, también hay que medir en todos lados, ¿no? Bueno, por eso siempre dijimos en un principio que por más... Sí. Perdón. Sí. Claro, como dice Adela, el que estudia Torá y sabe mucho y es arrogante, y profanar el nombre de Hashem, porque para eso fuimos creados. Podemos ser arrogantes por algo para lo que fuimos creados. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Eterno te creó para que vos estudies Torah. Claro. Entonces, ¿cómo vas a ser orgulloso de algo que fuiste creado para eso? Exacto. O sea, es totalmente ridículo. Es decir, al contrario, eso puede pasar. Por eso dijimos en un principio, hermano, que por más que vos estudies Torah, porque es el concepto errado que muchos han entrado, se estudia Torah y decir, bueno, sí, ahora estudio Torah y ahora guardo fiesta y ahora hago esto. Sí, pero a ver, hermano, estamos hablando de cualidades. Se da cuenta que a veces uno da Torah y enseña Torah, ¿y para qué si te vas a poner orgulloso de eso? Bien, seguimos, hermano. Miren el Proverbios 16:5. ¿Por qué hay que evitar entonces la soberbia, el orgullo? ¿Es un asunto muy pequeño que esté escrito con respecto a la soberbia? Dice Proverbios 16:5, corrobórenlo, todo el que es orgulloso de corazón es abominación al Señor. Abominación al Señor. Las oraciones de una persona solo se escuchan si lanza su corazón a ser como la carne. Al estar libre de soberbia, de orgullo, de arrogancia, como se dice, y lo que voy a citar ahora está en Isaías 66:23. Y acontecerá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Bien, para
después podemos seguir con esta parte. Vamos ahora, que dijimos que aquel que tiene soberbia, ahí ustedes están viendo la presentación, está compitiendo con Dios. Entonces dijimos que todos creen, ¿verdad?, en Dios, pero algunos se creen que son Dios. Bien, tenemos algo interesante. Advertir que en la Torá no aparece ningún mandamiento o consejo explícito al respecto de limitar la arrogancia. Encontramos un pasaje que se refiere al rey hebreo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no hay un pasaje que diga simplemente, dice, no seas arrogante, está prohibido que seas arrogante. Pero bueno, ya vimos algunos pasajes en eso. Encontramos un pasaje que se refiere al rey hebreo, el cual debe ser estudioso de la Torá y cumplidor de sus preceptos, entre otras cosas, ¿para qué? Para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos. Eso está en Deuteronomio 17:20. Quiero que ustedes lo busquen, por favor. Y ese pasaje es muy importante porque es el rey de Israel. Son las instrucciones acerca de un rey. Aquel que tiene este pasaje, vamos a leer solamente el versículo 20, que es lo que dice acá: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿Qué tenía que hacer el rey? Tenía que escribir un rollo, copiar del rollo de la Torá, transcribir, hacer un rollo él mismo para él. Tenía que escribirlo y leerlo todos los días, tenerlo él. Llevarlo consigo también, ¿no? Sí, llevarlo siempre con él. No es un mandamiento en sí mismo, ni se aplica a todos los hebreos o al resto de la humanidad, sino específicamente al rey. Aquel que se supone tiene todo el poder del reino, que es seguido y obedecido por sus súbditos, que legisla y juzga, lleva la guerra y hace la paz. A ese se le pide que escriba un rollo de Torá pequeño y que lo lea siempre. ¿Para qué? Para que no se enaltezca su corazón, dice. Ahora usted imagínese, viene el rey y toda la gente se para, ¿verdad? Se levanta, viene el rey, ahí está el rey, que viene el rey. Ahora, él podría pensar, bueno, lógico, se están levantando porque estoy pasando yo, ¿verdad? Pasando yo. Claro, soy el más importante, el hombre más grande y que tiene más poder. No se levantan por eso. Se levantan porque lleva el rollo de la Torá. Se levantan, ¿verdad? Porque está la Torá allí, y cuando entra el rollo de la Torá, todos se ponen de pie. ¿Usted se acuerda, si usted participó en alguna reunión de iglesias antes, usted cuando iban a predicar, no sé si se acuerda, ¿qué le decía? Pongámonos de pie, vamos a leer la escritura, ¿sí o no? Sí. Eso pasaba. Así es. Se paraban porque había que leer la Torá. Eso es un respeto a la palabra, no al que iba a hablar después. Hoy vemos otra cosa, hoy vemos más respeto por el que va a leer que por la misma palabra. Eso es soberbia, eso es orgullo, sí. No sé, ¿alguien quería decir algo? No sé. Bueno, perdón, ya que está. Era otra persona, pero no sé qué pasó. ¿Me hace acordar la canción del burrito? ¿Viste? Hay una canción cristiana sobre el burro que va pensando, me tiran las palmas. Van cubriendo para que yo no lastime mis pies, ¿sí? Tiran sus mantos delante mío, y el burro se piensa que es justamente toda esa alabanza que está viendo en el pueblo de Israel es para él, ¿sí? Pero no se da cuenta a quién lleva arriba. Sería una figura de esta. ¿Qué te parece? ¿Qué burro eres? Esa canción. Sí. Oro, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Bueno, acá Diego Quintero aportó unos pasajes de la escritura, ¿verdad? En cuanto a la abominación, el pasaje de Misley, de Proverbio, ¿no? Y distintas versiones. Son distintas versiones, creo que están subidas ahí, si usted lo puede leer, ahí está. En la parte de mensajes. En la parte de mensajes, ahí están todas las versiones puestas de ese pasaje que
no quedará sin castigo, ¿verdad? El que es abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y ahí están todas las versiones en cuanto a ese pasaje. Y ahora vamos a hablar también, muchas gracias, digo, vamos a hablar también de por qué se compara con la idolatría. Pero bueno, seguimos con el rey acá. Así que imagínense, a él se le dice que debe ser esmerado en su conducta para no ser doblegado por su ego y terminar actuando reactivamente al sentimiento de impotencia. A él se le exige que lleve una vida estricta de Torá y mandamientos, porque si no se pondrá en un sitial superior a sus hermanos, olvidando que son precisamente sus hermanos y no sus esclavos o peones en sus maquinaciones. Quiero decir ante esto que el rey de Israel no es como los demás reyes del mundo, porque el rey de Israel se sienta en el trono del rey. ¿Quién es el rey? El Eterno. Hashem es el rey. Sin embargo, se sientan en su trono. Se sentó David, se sentó Salomón, Saúl. Y después podemos ahí, usted ver, en esa parte de los reyes, después lo hablaremos quizás si tenemos tiempo, pero ahí vamos a ver algunas diferencias. Al respecto, al comentarista Eben Ezra explica, se puede enaltecer si se cree libre del cumplimiento de los mandamientos. Una persona se puede enaltecer si se cree libre del cumplimiento de los mandamientos, dice. Esto es un poco lo que decía Liliana. ¿Cómo nosotros vamos a enaltecer si es un mandamiento? ¿Verdad? Si tenemos que tener mandamientos, si tenemos que cumplir los mandamientos y no estamos libres de los mandamientos, entonces no podemos enaltecernos. Es algo que estamos obligados a hacer. Por eso, que se someta a la Constitución hebrea, a la ley del Eterno, para que no permita nunca la idea o sentimiento vanidoso de suponerse diferente o superior al resto de los mortales. Es triste, ¿verdad? Pero la historia lo demuestra una y otra vez, cómo el hombre se confunde cuando le dan un poco de poder y entonces deja de actuar con humildad. Pierde el norte, cae en acciones tremendas, desprecia la vida y la dignidad de su prójimo, todo por sentirse por encima de las leyes, por creerse libre para actuar según su propia complacencia, que suele ser solamente ego, y nada más que ego. El yo de él. El rey de Israel entonces tiene que cargar ese sefer para que no se le suba la presunción. El rey que se siente más que los demás, eso es gravísimo. El rey de Israel no se puede sentir más que los demás. Fíjese Devarim 17:20. Por favor, si alguno lo tiene, queda grabado cuando lo lee. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahí está. Gracias, Rubén. Y si el rey tiene soberbia, orgullo, es peligroso. Tiene que trabajar la humildad, ¿verdad? Y ahí explicamos por qué se paraban cuando entraba el rey. Ahora, si a un rey no se le permite elevarse con todo el poder que tiene, con lo distinguido que es, si a un rey no se le permite, ¿cuánto más a los demás? El soberbio se maneja con prepotencia, ¿verdad? Parece que Dios está caminando en la tierra. Un faraón, Ra en la tierra. Se cree mucho, que él es muy importante. El problema que él tiene de soberbia, no sabe lo grave que es. Está enferma. Es como una persona que tiene fiebre, siente frío cuando tiene calor por su cuerpo, o al revés, siente calor y hace frío. Está enfermo. Y aquel que siente soberbia está enfermo, tiene las cualidades
desequilibrada, se está mal. Es una persona que está enferma en su alma. Porque, ¿qué es la soberbia? Es sentirse en algún aspecto Dios. Esto es lo grave. Esto es lo grave. Que en cierta manera, en algún aspecto, te sentís Dios. Porque todo el objetivo de la creación es reconocer que tú no eres Dios. Que hay alguien sobre. Hay alguien arriba. Hay uno que es Dios. Nosotros somos creación. Tenemos que reconocer nuestra humanidad. Por eso la gravedad del orgullo. Ahora, es cierto que hay varias clases de orgullo. Pero antes de eso, mire, Moisés, tú no puedes libertar sin antes no te quitas las sandalias de tus pies. Imagínese el pasaje de Shemot, capítulo 3, cuando él está allí en la zarza, y ve ahí, y entonces empieza el Eterno a hablar con él. Quítate las sandalias de tus pies. Y preguntamos por qué. Y es que lo que pasa es que el hombre domina a los animales, los come, y se hace calzados con sus pies de cuero, con la piel de los animales. Está arriba de los animales, arriba de todas las creaciones. Los pisa. Ese es su calzado. Ese es el calzado. Quiere decir que si el calzado o de los pies tenemos el cuero, todo lo que está abajo, ¿verdad? Hemos pisado todo, toda creación. Pisamos las plantas, pisamos la piedra, pisamos los animales. El hombre está arriba. Mensaje. Tú vas a ser el que va a rescatar a mi pueblo, pero tienes una misión sagrada e importante. Primer requisito, quítate los zapatos. Quítate los sentimientos de grandeza, de superioridad. No con zapatos de piel. Yo piso, yo mando, yo domino, yo. ¿Quieres acercarte a la santidad? Sé humilde y quita tu orgullo, quita tu soberbia. La soberbia te hace sentir que tú haces, que tú puedes, que tú. Eres guapo, ¿no? Que te vestís bien, que tú eres el centro de todo, que todos se dan vuelta para verte, que todos te quieren. Cuando te pones tanto énfasis en eso, ya la soberbia se apoderó de ti. Bien, hay dos clases de orgullo, hermano. Según el Orjosa de King dice que hay dos clases de orgullo. Primero, siente orgullo por su cuerpo. Está la persona que siente el orgullo por su cuerpo. Y segundo, el que siente orgullo por sus acciones, por su grado de sabiduría y por sus buenas acciones. Esos son los dos tipos de orgullo. Y en cuanto al orgullo de su cuerpo, se divide en dos categorías, una buena y otra mala. Es decir, hay una bodazará, una idolatría al cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir que tengamos una idolatría al cuerpo? Orgullo del cuerpo. Hay un orgullo malo, ¿verdad? Predomina en el corazón de la persona, y nosotros vamos a ver que esto es muy común también, pero lo importante es que vos no sos el cuerpo solamente. Pero la gente, a ver, ¿qué es esto del físico, del culto al cuerpo? Desde la punta del pie hasta la cabeza, si el pelito no les queda bien, ya no salen a la calle. Si la camisita no está planchadita perfecta, se enloquecen. Es un culto al cuerpo, una bodazará. Pero hay que estar bien vestidos, te dicen algunos. Claro, pero no te engañes. Una cosa es vestirse apropiadamente, elegante, y otra es hacer una idolatría y forma de eso. Hay algunos que se meten en el gimnasio, pesa, ¿verdad? Y entonces están 2, 3, 4, 5 horas dentro de un gimnasio para el musculito, ¿viste? Te ponen la cinta métrica, a ver cómo, para poner las tablitas, ¿verdad? Para marcar todas las tablitas, todas las cositas. Ahora te dicen, pero tenemos que preocuparnos por la salud, pastor.
por la salud, hermano. Sí, pero no te engañes, esto no es salud, eso que hace ahí no es salud. Porque la salud es hacer un poco de cardio, ¿verdad? 40 minutos y ya eso es salud. Pero no, estar 4 o 5 horas en un gimnasio, ya eso no es salud. Eso ya pasa de salud. No sé qué piensan ustedes. Nadie piensa nada. Eso va. Van al gimnasio. Salud. ¿Cómo? No, pero eso es antisalud. Bueno, por eso. Eso es antisalud porque se resienten los músculos, los huesos. Se inyectan. Fuerza demasiado el cuerpo. Eso no es salud. Por eso, ellos piensan que es salud. Salud son 40 minutos, un poco de cardio, tenés que caminar 40 minutos para mantener la salud. Está bien, muy bien, hacer un ejercicio, pero estar 4 o 5 horas y andarse mirando en el espejito. Claro. Andar mirándose en el espejo si creció el músculo, si no creció, si tengo 3 centímetros más, si tengo menos, si se hizo la tabla de planchar en el abdomen o no, ya eso no es salud. Es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿de dónde sale? Mire, dice, por cuanto las hijas de Sión se soberbecen y andan con el cuello erguido, esto está en Isaías 3:16. Sobre las manos y los pies el versículo dice que no me llegue a pisotear el pie de la soberbia, que la mano de los malvados no me conmueva. Eso es el Salmo 36:12. Miren, dice, por los ojos altivos, con los oídos se manifiesta al no escuchar la súplica de los pobres y desamparados. Ahora vamos a ir ahí. Pero mire, Pablo le dice a Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro de verdad? ¿En qué te tenés que ejercitar? Andate al gimnasio 5 horas por día, 7 horas por día, crece los músculos, mete espalda, mete pecho. ¿Qué le dice Pablo, hermano Timoteo? Primera de Timoteo 4:8. Ejercítate para la piedad. Ese es el ejercicio, hermano. Y de ese ejercicio, ¿cuánto lo practican? Y sigue diciendo, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué para todo aprovecha la piedad, hermano? Pues tiene promesa de esta vida y la vida que viene.